los únicos que ha favorecido es a su propia familia, a sus amigos, como ahora que están a cargo del gobierno están ellos lucrando y tienen que mantener la fiesta, ¿no? Con música, tienen que mantener, ellos tienen que mantenerse en el poder para poder seguir feriándose el país a través de estas prácticas altamente cuestionables, como la de un contrato a dedo con Car Power, como los contratos mineros a dedo, como el utilizar al Estado para reorientar importantes negocios como el de los puertos para beneficiar directamente a su familia, entre tantos otros casos más que los ecuatorianos ya han conocido y seguirán conociendo en los próximos meses. Correcto. Bueno, entremos al tema al cual habíamos convocado este diálogo, economista Andrés Arauz, sobre la recesión económica del país. ¿Cuáles son las consecuencias que vive el país producto de esa recesión económica? Primero, lo importante, Jaime, es entender que esta recesión no es un accidente, no es que naturalmente llegó la recesión al Ecuador por obra de la naturaleza, no. Esta recesión es planificada. Desde el momento que se anunció que se iba a entrar una relación con el Fondo Monetario Internacional, eso se traduce en sufrimiento para la gente. Es directo, porque el FMI lo que exige es que se recorte la inversión, que se permita que el dinero salga del país, que se priorice el pago de la deuda externa y no los servicios públicos ni la generación de empleo en el Ecuador. Por ejemplo, en el acuerdo con el Fondo Monetario dice, como meta obligatoria del acuerdo, que no se puede atrasar un día en cualquier pago de la deuda externa, pero sí dice que se puede atrasar en pagos de la deuda interna a proveedores, a gobiernos locales, a universidades, a sueldos de nuestros funcionarios, a la adquisición de medicamentos y de insumos médicos, en tema de textos escolares y alimentación. Eso sí puede atrasarse nomás, el pueblo ecuatoriano no importa, son los acreedores los que tienen que tener la primera prioridad. Y por otro lado, no establece ningún control a la evasión y a la fuga de capitales. Entonces, mira, en una economía, ¿no es cierto? Tú tienes dinero que ingresa producto de las exportaciones de petróleo, de camarón, de pescado, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso tiene que recircular dentro de la economía. Entonces tú tienes que diseñar mecanismos para que el dinero se dé la vuelta, para que haya empleo, para que circule. Si no pones esos controles, simplemente el dinero entra y a los 5 minutos vuelve a salir. Y por eso estamos en esta recesión tan profunda que lo sentimos los ecuatorianos y que lo sienten todos quienes han tenido que abandonar el Ecuador también. ¿Acaso que se van simplemente porque les cae mal? Sino porque no hay oportunidades, porque no hay circulante, porque es una situación invivible y prefieren arriesgar su vida a quedarse en el país. Entonces, esto estaba planificado desde el primer momento que se anunció que se iba a entrar a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y estaba de hecho ahí contemplado lo que se llama una contracción de la economía, que para la gente significa una recesión, menos ventas, no hay posibilidades de que el negocio salga adelante, van a haber más quiebras y la consecuencia será más migración. ¿Desde cuándo se puede sentir esta recesión económica? ¿A inicios de este año o ya venía con recesión el país? Mire, en términos de expectativas, toda la gente que está en el mundo de la inversión, de la construcción, de montarse nuevos negocios, desde finales del año pasado, cuando ya vieron que la línea era entrar de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijeron, uy, panita, guárdate nomás, deja nomás, no inviertas ahora, porque ahora lo que se viene es una contracción. Entonces eso se empieza, las decisiones se dieron desde finales del año pasado y empieza a desplegarse la contracción económica desde inicios de este año, pero se empieza ya a evidenciar, es decir, a sentir en los bolsillos y en la vida de la gente
específicamente en el segundo trimestre de este año en curso. Es decir, a partir de abril ya la situación se vuelve crítica, ¿no? Y ahora les espera que por lo menos o el año entero que falta también se viva una etapa de recesión e inclusive algunos analistas hablan de depresión, ¿no? ¿La falta de obra pública también contrae la economía? Por supuesto, por supuesto. O sea, cuando tú tienes obra, no solo que eso mismo es inversión, genera empleo, genera oportunidades, genera nuevos activos productivos, sino que cuando tú inviertes como Estado, el sector privado también invierte, ¿sí? Porque si tú empiezas a construir una carretera, van a tener que poner una gasolinera, van a poner vulcanizadora, van a tener que poner servicios asociados, va a haber más tráfico, a la final va a haber más ventas, etcétera. Entonces, están acompañadas la inversión pública con la inversión privada. Pero si tú retiras la variable de control que tiene el Estado, que es la inversión pública, entonces ya no hay tampoco inversión privada, excepto una, la de los negociados, la de los monopolios, la que tiene el favor del gobierno, la que les asigna a dedo, la que puede permitir para que puedan hacer evasión tributaria a través de las zonas francas y cosas así. Solo la que tiene el favor del gobierno se concreta y se materializa, pero generalmente esa inversión no es productiva, sino es inversión de carácter rentista. Creo que ahora ya estamos en el momento de poder evaluar esas primeras leyes del gobierno de Noboa. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Acaso ha habido mayor inversión extranjera? No. Lo que se ha profundizado es la evasión y la fuga de capitales y la monopolización de la economía en el grupo de poder actual que está el señor Noboa y sus amigos en el gabinete. Entonces esas son las causas profundas y estructurales de por qué estamos en recesión. Insisto, si no tomamos el control de nuestra economía como ecuatorianos y decimos no, acá se hace un gran esfuerzo para que puedan entrar dólares a la economía ecuatoriana, hagamos que recirculen dentro del país. Si cada dólar que entra al país hacemos que pueda multiplicarse y que pueda circular a la mayor velocidad posible, sí vamos a poder tener una recuperación económica, pero eso no es lo que plantea el gobierno. El gobierno planificó esta contracción económica como lo establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sé si tú sabías, estimado, pero Jaime, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dice que una parte de los 1.000 millones que llegaron de crédito tiene que mantener depositado en el Banco Central. ¿Y por qué? ¿Qué locura es esa, pues? Te presto plata, pero no la utilices. Ese es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería el propósito de tener ese dinero en el Banco Central? ¿Garantizar el pago de la deuda? Tú lo has dicho, garantizar el pago de la deuda externa. Tienen que tener un saldo mínimo para poder cubrir el pago de la deuda externa. Entonces, de esa manera termina sacrificándose el pueblo ecuatoriano. Es un acto realmente perverso, pero que tiene como consecuencia que ni siquiera ese dinero que viene de afuera lo pueden invertir en la economía nacional, generando empleo, oportunidades, trabajo para todos, sino que te presto, pero lo tienes guardadito y para pagar a los acreedores en el exterior. Eso se llama el encaje y eso encarece brutalmente el costo del crédito, no solo en términos financieros, sino económicos y sociales. De esos 4.000 millones de dólares que nos está prestando el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto se puede utilizar, podría utilizar el gobierno para inyectarle a la economía? No, pues podría utilizar todo si es que ellos quisieran, pero ellos están obedientes con el Fondo Monetario Internacional.